Que en París huyan a los búnkeres porque la amenaza ya está en el aire. No lo digo yo, lo dijo nada menos que Volodymyr Zelensky, el jefe del Estado ucraniano. En una entrevista con el medio Le Point, saltó que los misiles rusos tienen un alcance de 2.500 kilómetros y que pronto habrá sistemas de 5.000 kilómetros. Eso significa que Francia queda totalmente expuesta. La frase que lanzó fue demoledora. El mar no protegerá a nadie, el océano no protegerá a nadie. Y con esas palabras encendió todas las alarmas en París. Pero ojo, no fue Moscú quien gritó la alerta, fue Zelensky. Y lo hizo justo cuando Emmanuel Macron ya se siente incómodo porque Vladimir Putin acaba de avisar tras su visita a China que si no hay salida pacífica, las tareas de la operación especial se van a resolver por medios armados. ¿Cómo se interpretan esas palabras? ¿Es París el nuevo blanco simbólico de esta guerra? Quédate porque lo vamos a desmenuzar. Preguntamos, ¿misiles rusos cayendo sobre París? Ciertamente suena a película, pero es la realidad que ahora retumba en los pasillos franceses. Porque la capital del glamour y la diplomacia descubre que la geografía ya no es un refugio. Cuando provocas a Moscú una y otra vez, la respuesta puede tocarte sencillamente un día tu propia puerta. Y es que el presidente de Ucrania, él mismo, puso en circulación la amenaza. Habló de radios de acción, de distancias imposibles, evidentemente, de ignorar. Y una vez que lo dijo en voz alta, el eco fue imparable. Y París, claro, se convirtió en el epicentro del miedo, porque en esa entrevista con el medio Le Point, Zelensky dijo que los misiles rusos alcanzan hasta 2.500 kilómetros. Y no se queda ahí. Advirtió que pronto ascenderán a 5.000. Y esas palabras son dinamita pura. Con ese rango, París es un blanco fácil. Y digamos, mis amigos, remató con la frase que sacudió el titular de este medio francés. El mar no protegerá a nadie, el océano no protegerá a nadie. Es decir, nada de improvisaciones, un mensaje pensado para calar en la opinión pública, ya que si el agua no protege, ¿qué queda para una ciudad que está al alcance directo de un misil? Y esta declaración del presidente de Ucrania se combinó precisamente con un anuncio del Ministerio de Defensa de Francia, en el cual se exhortó a todos los centros hospitalarios, centros de salud e instalaciones clínicas de Francia a realizar simulacros donde se reciban grandes cantidades de heridos en las próximas 48 horas. En efecto, la opinión pública francesa y sobre todo el partido opositor Patriotas por Francia desató una discusión. ¿Por qué se hace este simulacro precisamente en este momento? ¿Será que Francia se prepara para una intervención directa de manera militar en territorio de Ucrania? Evidentemente preparándose para luchar contra los soldados rusos. Pues mis amigos, Zelensky reforzó esa idea con un tono de advertencia. Vamos a escucharlo textualmente. Si Europa se muestra débil, pagará por culpa de Rusia. Y en estas palabras aludió directamente a París, orgullosa, expuesta y que ha venido desafiando permanentemente a Moscú. Pero desde la óptica rusa la cosa se lee distinto, porque Moscú insiste. Aquí nosotros no amenazamos por deporte. La condición es simple. Si alguien utiliza su paraguas nuclear, es decir, Francia, y lo agita en contra de Rusia, habrá respuesta. No se trata de atacar primero, sino de contestar a cualquier tipo de amenaza o ataque efectivo. Y eso es lo que París hace. Tira la piedra, esconde la mano, se hace la víctima, y que hoy, precisamente, hasta el presidente Zelensky vincula la palabra París con misiles, no es una invención periodística. Es producto de las propias declaraciones de París, es decir, de Macron y de Kiev, igual a Zelensky. Porque lo hacen, mis amigos, para seguir agitando el miedo y conseguir más armas. Juegan con el pánico y la desestabilización. Y lo peor, cuando se habla de que la próxima generación de misiles de Rusia duplicará su alcance actual, Europa entera se estremece, porque París, por su peso político, se convierte en la pantalla donde el miedo se proyecta. Y evidentemente, en esta clase de paranoia en que está viviendo permanentemente Francia y el resto de los estados europeos, precisamente se debe, y lo decía
el presidente ruso Vladimir Putin a la creación de un fantasma. ¿Cuál es ese fantasma? Lo que dijo Macron, la amenaza existencial, que significa Rusia ya no solo para Ucrania, según él. Las garantías de seguridad no deben ser solo para el régimen de Kiev, sino las garantías de seguridad deben ser para Europa toda, ya que ésta se encuentra amenazada existencialmente por Rusia. Y estos elementos conforman, pues, digamos, cualquier instrumento o justificación, y eso hay que dejarlo claro, de que Rusia no fue primero el que agitó el fantasma de una confrontación nuclear. En el caso actual, y con esta entrevista, estas declaraciones de Zelensky, él es el que está dibujando con números y frases la vulnerabilidad de Francia. Decir que aproximadamente 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros no bastan, pero que pronto serán 5.000, es trasladar la frontera mental de las fronteras de Ucrania a todo el occidente. Y eso deja a Francia, a Alemania, al Reino Unido, de frente en el mapa inmediato del miedo. Porque Rusia lo pone en términos simples. Los océanos no son excusa. La seguridad se construye a partir de una estabilidad estratégica donde los actores europeos reconozcan que tanto como Europa merece seguridad, Rusia también. Y por eso Putin, en su mensaje transmitido a una rueda de prensa desde Pekín, a partir pues del fin de lo que fueron esos actos extraordinarios que fuimos testigos todos, particularmente la celebración del 80 aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y también de la Organización de Cooperación de Shanghái, que celebró su cumbre en la ciudad china de Tianjin, generó pues un punto muy importante. Putin, como siempre, dijo, el camino del diálogo, la intención del diálogo de Rusia está, pero no lo vamos a hacer para satisfacer los intereses de los demás, sino los intereses también de Rusia, en marco de su seguridad, la cual está amenazada por la OTAN. Y Francia juega un papel muy importante, Macron juega un papel muy importante, no se nos olvide, Macron propuso, fue el primero que habló de desplegar tropas de la OTAN en territorio ucraniano, es decir, romper prácticamente una línea roja de Rusia, un hecho que es inaceptable para las autoridades rusas. Entonces, ahora que Zelensky dijo sin rodeos que hay que asegurar una victoria por medios armados sobre Rusia, que hay que blindarse ante una operación de ataque, la realidad es que eso pone a París otra vez en el blanco de mira. Porque la escalada, mis amigos, no pregunta ni por avenidas ni monumentos. Solo mide tiempo de alcance, de vuelo y la voluntad política que tenga alguien para ejecutar esa operación. Y cuando Volodymyr Zelensky habla de 5.000 kilómetros, dice, hay que tener armas más avanzadas para responder a esta ofensiva. Pero ¿cuáles armas puede darle Occidente para estratégicamente compararse en el ámbito militar con Rusia? Serán las armas nucleares, porque lo que ha demostrado Rusia es que todo armamento convencional que la OTAN pone en el frente es inmediatamente neutralizado por las fuerzas militares de la Federación. En ese sentido, ahora, en un momento en que el conflicto se encuentra en su etapa de diálogo, prácticamente en un estancamiento, donde no se ven avances, donde realmente los avances que hay son los de los rusos en el terreno de combate, y donde una Europa atolondrada pretende mantener eternamente el conflicto. Y eso, mis amigos, tiene un impacto muy importante y no necesariamente es en la estabilidad de la OTAN o de los discursos de los políticos europeos, sino en la estabilidad interna. Francia se encuentra en una crisis política de altos niveles, en especial por una moción de censura que la oposición ha puesto sobre el gabinete y específicamente sobre François Bayrou, que es el primer ministro, que este próximo 8 de septiembre podría quedar destituido. Sería el tercero en solo 2 años, marcando la crisis política interna que vive Francia y la pérdida de liderazgo de Macron, que se refleja en descontento, y así lo reflejan las encuestas, el rechazo a su idea de movilizar tropas francesas o otanistas en territorio ucraniano y evidentemente en una crisis financiera que tiene a Europa y particularmente a Francia al borde del default. Esa es la realidad, mis amigos, y ahora esa Europa en desestabilización y una Francia en caos están bajo la mirilla de los cohetes rusos.
Mis amigos, esto fue una presentación y producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.